Buenos días, profe. Hola David, buenos días, ¿cómo vas? Bien, bien, profe. Bueno, David, ¿sí te adelantaste? Más o menos, profe. Es que llegué hace poco, entonces. Ah, Pero ok, yo me adelanto, no te preocupes. Sí, es que tuve un percance, algo familiar, entonces. bueno, tranquilo, no te preocupes. ¿Listo? Dale, profe. Cuando no puedas asistir o algo, porfa avisa en el grupo, Ah, ¿en el grupo? Ah, vale, profe. sí, o por correo, sí, pues para tener en cuenta esa inasistencia. Ah, listo, profe. Entonces vamos a esperar unos minuticos y ya arrancamos, bueno. Listo, profe. No olviden llenar asistencia, por importante que llenen asistencia. Bueno, eh, buenos días de nuevo. Catalina, ¿en qué quedamos la clase pasada? La clase pasada quedamos en, es como, definimos los factores sobre, o sea, cogimos las reuniones de grupo y las entrevistas profundas Sí, y, y buscamos los factores diferenciales entre ellas, hay algunas similitudes ok. y factores que hacen
la diferencia entre algo bien hecho y mal hecho. Listo. Miramos también lo que fueron técnicas proyectivas. No, señor. Señor. ¿No? Esa era como la investigación, sí, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Catalina, ¿qué encontraste de técnicas proyectivas? Bueno, yo encontré que las técnicas proyectivas, como dice su nombre, dentro de una investigación permiten establecer o visualizar proyecciones dentro de un proyecto de investigación, como digamos, ayuda a aclarar las expectativas que se tiene acerca del proyecto. Encontré que algunas técnicas, bueno, encontré orientadas a dos cosas. A la hora de que una persona va en la parte psicológica, encontré, y la parte como tal de investigación. Encontré que una de las pruebas que se hace se basa en, bueno, lo voy a ir por la parte psicológica. Que una de las técnicas es, digamos, coger una imagen y preguntarle a la persona qué es lo que ve. Otras, también existen los testes dentro de ellos, como el test del árbol, y es más para identificar o visualizar la posición o el pensamiento de una persona. ¿Aló? ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Tenés algo más para aportar o hasta ahí? No, señor. Es como lo encontré más que todo afianzado hacia el lado de la tecnología, no, de la psicología, como técnicas de asociación de imágenes, tests, caricaturas, pero... Perfecto. Listo. Sí, señor. Listo, muy bien, Catalina. Entonces, como nos decía Catalina, pues esas técnicas proyectivas proceden de lo que es la psicología clínica, ¿sí? Digamos que originalmente se emplearon pues estas asociadas con los estudios motivacionales y parten fundamentalmente que la gente pues no puede exteriorizar lo que verbalmente o no pueden manifestar, ¿sí? Muchas veces a las personas les cuesta hacerse entender, entonces acuden a otros mecanismos, por ejemplo, señas, gestos, para que logre ese entendimiento que éste busca, ¿sí? Digamos que en el caso de las investigaciones, pues la utilización de las técnicas proyectivas es una herramienta para que podamos obtener esas respuestas o esas posibles respuestas, ¿sí? Y pues brindarle como esa ayuda a esas personas que son poco expresivas o poco que tienen esa capacidad para poder expresar lo que sienten. ¿Listo? Digamos que de alguna manera pues la verdadera dificultad de este tipo de técnicas o estudios es que las motivaciones de las personas a veces son raras, ¿sí? Y pues estas técnicas tienen como un esquema, entonces muchas veces no podría encajar cierta motivación o cierto comportamiento de una persona entre esas técnicas proyectivas. ¿M? ¿Qué podría hacer uno? Pues digamos, empezar a asociar, ¿sí? Esas posibles motivaciones, actitudes o respuestas, por ejemplo, una posible lista de respuestas que yo tenga, ¿sí? Pero pues también en otras ocasiones estas técnicas proyectivas nos ayudan pues, a obtener respuestas válidas y unas respuestas también muy amplias, ¿m? Porque pues si la gente empieza a tener esa confianza para poder hablar y poder expresar lo que realmente este siente, pues es más fácil de que responda. Digamos que una técnica proyectiva, pues, puede definirse como cualquier forma indirecta, ¿sí? Porque es algo que uno podría decir para formular una pregunta, ¿sí? Una forma indirecta para formular una pregunta en la que se crea un ambiente, ¿sí?
con el fin de estimular a esa persona a la cual nosotros le estamos haciendo una encuesta, una entrevista, a que responda libremente, ¿sí? Que exprese cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus creencias o cuál es su percepción acerca de un tema de interés en específico. ¿No? Como característica general de todas las técnicas proyectivas, pues siempre vamos a obtener respuestas ambiguas, es decir, eh, podríamos tener respuestas de doble sentido, podríamos tener respuestas con muchas interpretaciones, ¿cierto? Y las técnicas proyectivas pues siguen como un hilo no estructurado, ¿sí? Con la finalidad de que se obtenga como la libertad para poder expresar lo que realmente siente esa persona acerca de un tema de interés. ¿No? Eh, Inclusive podríamos también obtener respuestas de alguna actividad o inclusive pidiendo la descripción de una persona respecto de la percepción que tiene hacia otra. ¿No? Entonces, eso podríamos encontrar en la utilización de las técnicas proyectivas. ¿Cuándo debemos de alguna manera utilizar esas técnicas proyectivas? En primer lugar, pues las podríamos utilizar, ¿listo? Eh, Cuando se piensa que los entrevistados pues no pueden responder o no pueden interpretar y responder las preguntas directas que uno lo haga, ¿sí? Esas preguntas pueden dividirse en dos grupos. Primero, pues que hay diferentes razones, ¿sí? Para ciertos comportamientos. Entonces yo le puedo preguntar a una persona, ¿y usted por qué compra vehículos de marca BMW? Ah, no, porque sí, ¿cierto? Sería una primera respuesta. Entonces uno dice, no, pues yo no puedo llevar en un informe de investigación de mercado respuestas porque sí. Sí, ese tipo de respuestas normalmente se anulan porque no tienen una validez en específico, ¿vale? Em, También, ¿usted por qué actuó de esa manera en el supermercado? Porque sí. Entonces, no podríamos expresar o analizar un tipo de respuesta de esa manera, sino a través de la utilización de estas técnicas proyectivas, explorar ese por qué sí, ¿cierto? Y obtener pues la información necesaria. ¿Listo? Otra es que la gente a veces no puede responder preguntas, por ejemplo, eh, enfocadas, por ejemplo, hacia el acto de comprar, ¿cierto? ¿Usted por qué compró eso? La gente dice, porque me gusta, ¿cierto? O inclusive el mismo porque sí, o el acto de poseer algo, eh, o el acto de usar un producto. Entendamos acá producto, pues ya sea productos o servicios. ¿Listo? Entonces, cuando se presentan esos escenarios, podemos utilizar las técnicas proyectivas, porque a la gente se le hace en muchas ocasiones difícil responder a estas preguntas y, digamos, de alguna manera no saben expresar esa satisfacción o esa insatisfacción que tienen al momento de usar un producto o de recordar un producto o de recordar una marca. ¿No? Entonces, estas técnicas proyectivas nos ayudan a estimular a esa persona para que nos responda de una manera pues eh, más fácil. ¿Listo? Vamos a mirar qué tipos de técnicas proyectivas encontramos dentro de la investigación de mercados. ¿Listo? Podríamos iniciar con una que sería la asociación de palabras. ¿Listo? Entonces esta se utiliza mucho, por ejemplo, para estimular a esas personas a que diga una primera palabra o frase que se le venga a la mente después de que uno como investigador le diga el nombre de una marca o una palabra o una frase, ¿sí? Eh, digamos que no, si yo voy a hablar de la satisfacción acerca de bebidas, no puedo escribir todo
gaseosa, 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 no, sino miraré de forma aleatoria, ¿cierto? ¿Cuál es la percepción que tiene? Entonces, si estoy hablando de gaseosas, ¿por qué no poder preguntar empanadas, ¿cierto? ¿Por qué no poder preguntar cazuela de mariscos? ¿Sí? Entonces, ahí también podría entrar a jugar con esa parte. Este tipo de técnicas de asociación de palabras, pues, han sido muy útiles para sugerir potenciales nombres de marcas y lemas publicitarios, ¿sí? Entonces, eso ayuda mucho a ese propósito. Eso, por ejemplo, voy a escribir algo acá muy, muy rápido. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de asociación de palabras. ¿No? Eh, listo. Tengo acá una serie de palabras, ¿cierto? Entonces, si yo le pregunto a Valentina, cuando escuchas la palabra cristal en una sola palabra, ¿cómo lo asocias? Como profe, es que no lo escuché bien. Si yo te digo la palabra cristal, ¿con qué palabra lo asocias? Con una sola. Agua. Agua, listo. Si yo le pregunto a Valentina, a Catalina, perdón, si cuando escucha la palabra Bavaria, ¿qué lo asocia? Cremas. ¿Bavaria? Cremas. Cremas, listo. Si yo le pregunto a David Guzmán la palabra Bavaria, ¿qué palabra la asocia? Bavaria, Sí, buenos momentos de pronto. buenos momentos, listo. Si les pregunto por Fanta, ¿a qué lo asocian? Catalina. Gaseosa. Muy bien, listo. Entonces miremos algo interesante acá. Normalmente la población cuando escucha, por ejemplo, la palabra cristal, pues la asocia al agua, ¿cierto? Normalmente cuando las personas escuchan la palabra Bavaria, lo asocian a cerveza, ¿sí? En una sola palabra. ¿Por qué? Porque pues Bavaria es esa marca que es productora de cervezas, ¿sí? Coca-Cola, pues obviamente todos los vamos a asociar a gaseosa, Fanta lo mismo, Mayabé, desconozco esa marca, entonces no sabría cómo asociarlo, pero podría decir yo que suena como a marca eh, no sé, maquillaje, ¿cierto? U otras cosas. Entonces, o inclusive me parece que hay un hotel que se llama Mayabé, entonces podría asociarlo a un hotel, ¿sí? Entonces miren aquí la esencia, todas estaban relacionadas, ¿cierto? Con bebidas, pero había una que nos ponía a pensar, Mayabé, ¿sí? Entonces esa no la conocemos, entonces podríamos asociarla con otra palabra. Inclusive hubiésemos podido decir, suena como a la marca o al nombre de una cerveza, ¿cierto? Entonces ahí podríamos socializar asociar, perdón, esa palabra. ¿Listo? Otra de las técnicas proyectivas que podemos encontrar, bueno, esto lo podemos borrar. ¿Listo? Entonces, la otra son esas pruebas de frases completas. ¿Listo? Prueba de frases completas. ¿Listo? Esa es otra técnica proyectiva. Entonces, de las técnicas de prueba de frases incompletas, que es más sencilla, ¿cierto? Entonces, a raíz de, por ejemplo, Pedrito come, entonces estamos mirando, por ejemplo, la percepción que tienen las personas acerca del coco, entonces la gente va a decir coco, ¿sí? Y en cuanto a las frases completas, pues yo podría decirle,
color rojo, color negro, letra blanca, ¿a qué lo asocian? Entonces mucha gente me va a decir Coca-Cola, ¿cierto? Porque estoy mirando los colores de esa persona, ¿sí? Entonces, nuevamente se le estimula a responder con el primer pensamiento que se le venga a la mente, ¿cierto? Tanto para las frases completas como para las frases incompletas. ¿Listo? Aquí, bueno, completas, voy a escribir acá, e incompletas. Incompletas. ¿Listo? Entonces, ahí estimulamos a las personas a utilizar la primera palabra que se nos venga a la mente, ¿sí? Entonces, ejemplo, la persona adulta considera la televisión. Dejamos esa frase incompleta, ¿cierto? Entonces, me van a dar una posible respuesta, ¿sí? Otra podría ser, la gente que tiene compensación por desempleo es. Muchos van a decir mantenidos, otros van a decir beneficiados, ¿sí? Entonces, ahí podríamos hacer esa asociación de palabras. Entonces, si nos enfocamos, por ejemplo, a un tema en específico, por ejemplo, los seguros de vida, entonces yo podría hacer una pregunta como, ¿los seguros de todo tipo son? Entonces muchos van a decir necesarios, otros van a decir una estafa, y toda la gente va a responder de acuerdo a la experiencia que tenga con el tema o los estímulos que hayan tenido previamente con el mismo. ¿Listo? Entonces, digamos que este tipo de pruebas puede aplicarse con cierta facilidad para la terminación de una historia, ¿sí? Presentada como una narración. Entonces nos hace recordar esas épocas de colegio en donde la profe nos leía algo, ¿cierto? Y nos decía, ustedes invéntense en el final, ¿cierto? Entonces uno empezaba a inventarse al final de acuerdo a lo que escuchó, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que uno interpretó con esa información, ¿vale? Por ejemplo, otra y esta sí es netamente y 100% psicológica, es la interpretación de dibujos, ¿sí? Que también es una técnica proyectiva pues muy buena, ¿sí? La interpretación de dibujos. ¿Listo? La técnica de interpretación de dibujo pues se basa en la prueba de percepción, ¿sí? Temática, lo que se conoce psicológicamente como el TAT, en que al entrevistado pues o a esa persona que le estamos haciendo esa entrevista pues se le muestra un dibujo ambiguo, es decir, con muchos significados y bajo pues la forma de dibujos de líneas, ¿m? O, por ejemplo una ilustración o de una fotografía y que le pedimos que nos describa, ¿cierto? ¿Qué opina acerca de ese dibujo o qué le trae en mente? ¿Recuerdan el ejemplo del logo del doble sentido que yo les hice, como en las primeras clases? Pues eso fue una técnica proyectiva para obtener información, ¿sí? Entonces, ahí les presenté una ilustración de un logo. Entonces, ustedes, de acuerdo a lo que vieron, esa percepción que tuvieron de ese logo, pues pudieron establecer su origen, ¿sí? O creyeron saber de qué se trataba. Entonces, eso también es muy bueno de aplicar. Eh, esta técnica de interpretación de dibujos, pues es muy flexible, ¿sí? Porque, digamos, de alguna manera las imágenes, las láminas o lo que se esté utilizando, pues pueden ser adaptadas fácilmente a cualquier problema de marketing, ¿cierto? Entonces, yo podría tomar la imagen de una bandera de Colombia, ¿cierto? Y en vez de tener el escudo convencional, colocar otro escudo, y la gente me empezaría a decir, o empezaría a obtener muchísimas respuestas acerca de las posibles respuestas que esas personas me brinden, ¿cierto? Entonces, ahí a través del estímulo que sería el dibujo de la bandera de Colombia con otro escudo, pues tendría esa oportunidad de respuestas y obviamente todas esas respuestas se me vuelven en datos, ¿sí? Vamos a tener muy presente que estas técnicas son netamente cualitativas, ¿sí? Porque se enfoca mucho en la parte psicológica. Bueno, otra de las técnicas utilizadas dentro de la investigación de mercados y que también es muy buena, ¿sí? Son las técnicas de terceras personas.
¿Listo? Las técnicas de terceras personas, pues, consisten en que se le pide al entrevistado, pues, que tome un rol sobre algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una situación, una opinión, eh, o pregunta acerca de cómo actuarían, pensarían, o tal vez reaccionarían respecto al mismo. Por ejemplo, eh, yo le digo a ustedes, háblenme, ¿cierto? De un amigo, de los vecinos, de sus colegas de trabajo, de las personas promedio, ¿cierto? Es decir, de terceras personas. Ay, bueno, técnicas de personas acá era de terceras personas. ¿Listo? Técnica de terceras personas. Ahí sería. ¿Listo? Entonces, el investigador puede hasta observar cómo reaccionan ellos mismos, ¿sí? Los entrevistados, por ejemplo, durante las entrevistas respecto a esas personas, ¿sí? En los bancos, la experiencia que les contaba, esa primera entrevista que yo tuve, hicieron esa técnica de terceras personas, entonces nos decían, miren la persona que tienen al lado, entonces, ¿qué opinan de esa persona? Sí, y yo, pues uno que iba a opinar algo lógico, sino todo era muy subjetivo porque uno no conoce a esas personas, ¿listo? Entonces, eso es como muy bueno de utilizar porque mide la capacidad de percepción que uno puede encontrar en esos entrevistados, ¿cierto? Entonces, eso es muy, muy, muy detallado. Por ejemplo, las revistas utilizan esta técnica, por ejemplo, de alguna manera para identificar los artículos eh, pues que se van a colocar más visibles, ¿cierto? O los que se estimulan de una manera pues más óptima en los puntos de ventas. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, por ejemplo, siempre en las revistas hay una segmentación de ese tipo de productos. Entonces, si nos enfocamos en revistas, por ejemplo, como Semana, como Dinero, como también utilizando, por ejemplo, el periódico El Portafolio, vamos a encontrar que los productos que nos ofrecen ahí dentro de esas pautas publicitarias son productos, por ejemplo, como de vehículos, ¿sí? De alta gama. Entonces, eh, pasada de esa página, le preguntarían a uno con cuál de estas opciones se quedaría. Entonces, le presentan diferentes gamas del mismo vehículo y de la misma marca. Entonces, uno podría decir, no, tal cosa. Y abajito dice, registre su respuesta, ¿cierto? En, en, en tal página o escanee el código QR y registre su respuesta, ¿sí? Y sea participante de algo. Entonces, porque ahí también debe haber un estímulo para que esas personas pues respondan. Como yo no la estoy conociendo, ¿cierto? Yo estoy acudiendo a terceras personas para que me otorguen esa información. Entonces, también es muy, muy, muy curiosa esa técnica porque pues también uno puede obtener información valiosa. ¿Listo? Eh, digamos que una de las variantes de esta técnica es la que le facilita a los entrevistados una lista de compras o una descripción de actividades, ¿sí? Y se les pide que dichas listas se describan. Entonces yo le digo a una persona, ¿usted qué haría dentro de un supermercado? ¿Sí? Y una condición, que al día de hoy usted tenga en cuenta su situación económica. Entonces mucha gente va a decir, uy, no, yo voy a ir por todos los alimentos porque desafortunadamente en mi casa pues no hay mucho alimento, ¿sí? Otras van a decir, uy, no, yo voy a ir por la parte tecnológica porque en mi casa escasea la tecnología, ¿sí? Otra va a decir, no, yo voy por la parte de los muebles porque en mi casa pues está poco amoblada, entonces necesitaría de eso. Entonces, eso también es describir a través de las percepciones de terceras personas algún estímulo, por ejemplo, de compra, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta eso. También las actitudes de esto, pues, que toman hacia ciertas actividades o las reacciones que toman hacia ciertas descripciones de personas. Entonces, si nos metemos en un espacio de política, ¿sí? En estos debates presidenciales, cuando me piden a mí, en una sola palabra, ¿cómo escribía Uribe? Entonces, yo podría decir, eh,
paramilitar. Ejemplo, ¿no? No estoy hablando de política, es un ejemplo. ¿Cómo describía Duque? Nada, podría decirlo, ¿sí? Entonces, ahí también podría utilizar esa descripción de terceras personas para obtener información. ¿Listo? Entonces, eso es lo que consiste esa técnica de terceras personas. Otra que es muy famosa, digamos, en las partes comerciales y que se utiliza tanto para clientes internos y clientes externos, son el desempeño de papeles o de roles. Desempeño de roles. ¿Listo? O papeles, quiero mencionar. Se puede realizar tanto para clientes internos o como para clientes externos. Vamos a entender como clientes internos a esas personas que trabajan para nosotros y o trabajan en función para la organización. Esos serían nuestros clientes internos. Permítame un segundo. ¿Listo? Entonces, el desempeño de roles, ¿qué quiere decir? Que se le dice a una persona, bueno, usted, por ejemplo, va a ser, digamos, dentro de nuestra organización, usted va a tomar la posición de un cliente que es conflictivo, un cliente que no está inconforme, y usted va a tomar el rol de un vendedor que tiene que convencer a ese cliente de que debe comprar ese producto, ¿sí? Digamos que en la parte comercial estas técnicas se conocen como las clínicas de ventas. Entonces, eso también podría ser muy utilizado para llevar a cabo procesos y obtener información. También lo podríamos hacer con personas desconocidas si estamos, eh, por ejemplo, en un centro comercial. Entonces vemos como marcas hacen partícipes a las personas y le dicen, bueno, usted tome el rol o tome un papel de una persona con ciertas características y usted tome con otro rol con ciertas características, ¿sí? Y los dos me van a promocionar este producto y el que lo haga mejor, pues se va a llevar un bono por 100.000 pesos en compras. Entonces uno dice, uy, no, bueno. Entonces la gente empieza a desempeñar esos roles y obviamente pues hace parte de esa fuente de información necesaria que se tiene. Estas técnicas proyectivas, digamos que en el caso de los desempeños de roles, se pueden trabajar también mucho en lo que son en las sesiones de reuniones de grupo, ¿sí? Porque tenemos la participación activa de muchas personas. Entonces, si ponemos un ejemplo, una temática, las personas podrían tomar un rol en específico y de alguna manera darnos esa información necesaria que nosotros necesitamos eh, pues para tener esa información necesaria, ¿cierto? Acerca de un estímulo en estudio o de algún criterio de estudio, ¿vale? Eh, la condición de este desempeño de roles es que se haga de manera improvisada, ¿sí? Porque digamos, si se ensaya muchas veces ya se volvería algo muy mecánico y no me estaría arrojando información, ¿sí? Entonces, tiene que ser algo muy improvisado, muy chévere, muy armonioso, ¿sí? Y en relación a las reuniones de grupo, pues estas se usan más que todo es al final de esas sesiones, ¿sí? Eh, y obviamente, pues no sobra decirle de que a los participantes que ese rol que tuvieron es algo ficticio, sí, que es algo muy simulado, sí, porque a veces pues hay gente que se casa con ese rol y no lo quiere soltar. Bueno, entonces hay que tener muy en cuenta esas partes. ¿Qué ventajas y qué desventajas pues podríamos encontrar de esas técnicas proyectivas? Eh, pues digamos que como ventaja la posibilidad de obtener abundante información, ¿sí? Porque la idea de todas estas técnicas es estimular a la gente para que nos dé más información de la que ya nos ha brindado, ¿cierto? Y también en tener información acerca de los comportamientos que tienen los individuos, ¿listo? ¿Qué desventaja podríamos de tener?
que pues tendríamos que tener un cuerpo de entrevistadores o un talento humano muy especializado, ¿sí? Y pues que esos resultados que nos analicen realmente sean los correctos y que de alguna manera esa información proporcionada sea la más correcta, ¿sí? Y pues obviamente como todo lo bueno cuesta, pues la adquisición de un talento humano pues, con estas características, pues tiene un costo elevado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos profesionales pues tienen muchísimo conocimiento, muchísimo manejo, muchísimas destrezas para llevar a cabo o solucionar, ¿sí? Por ejemplo, escasez de información a través de las aplicaciones de técnicas proyectivas. Muchos incurren en la preparación de formatos o algo muy estructurado, aunque pues, es poco, digamos, la dinámica es poco estructurada, pero eso lo hace más profesional y eso lo hace pues más detallista con la información que le va a brindar al cuerpo de directores de marketing, ¿sí? Todas estas técnicas proyectivas también nos ayudan a tomar decisiones valiosas, por ejemplo, para la creación de un producto. ¿Sí? Entonces, en sí, digamos como una conclusión es que esas técnicas proyectivas pues exploran los porqué del comportamiento, por qué esa persona se comporta de esa manera al ver un póster o una publicidad, una imagen de terror, o por qué se comporta al ver un póster o una publicidad de un dibujo en específico. ¿Recuerdan lo que hicieron estas marcas como Disney y bueno, Disney más que todo, en remasterizar todas sus películas, ¿cierto? Y traer esos recuerdos que teníamos de niños a la actualidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo soy muy fanático de la película del Rey León y de pequeño era feliz viendo la película del Rey León, ¿cierto? Y cuando me enteré que Disney estaba renderizando y mostrando las películas, pues ya en formatos realistas, pues yo dije, uy, algo, es una idea muy bonita, ¿sí? ¿Y qué hizo la película de Disney? Solo cambiar el formato, porque la película, la secuencia era la misma. Entonces, ellos ya tenían un cliente anteriormente que tenía una recordación con las películas de dibujos, ¿sí? Y utilizaron, digamos, este tipo de técnicas para mirar el comportamiento de las personas, ¿sí? Porque cuando uno va a una sala de cine lo están grabando, ¿m? Y no solo las cámaras de seguridad con esa finalidad, sino están grabando el comportamiento que uno tiene al momento de ver, por ejemplo, el inicio de la película, la secuencia de la película, el final de la película. Entonces, uno ya sabe qué va a pasar en esas películas, ¿cierto? Pero le trae tantos recuerdos emotivos que uno se emociona. Y no solo fue con El Rey León, con todas las películas de Disney que uno ha visto desde pequeñito. Lo mismo pasó con el boom de la película de los Avengers, ¿cierto? Muchísima publicidad se hizo, muchísimas cámaras se instalaron para ver las reacciones de las personas. Entonces, digamos en mi caso, yo tengo una postura, pues me gusta la película y yo no podía creer que al lado mío había gente llorando, gente muy expresiva, ¿cierto? Habían hombres adultos disfrazados de sus personajes favoritos. Entonces yo decía, todo esto genera que haya información, ¿cierto? Para esas marcas como Marvel, inclusive como Cine Colombia, que en un momento llegó a decir que si uno se iba disfrazado, le iban a dar unas ciertas entradas, ¿cierto? O ciertos estímulos. Entonces, esas técnicas se utilizan pues, a establecer por qué las personas se comportan así, ¿sí? Y en este caso, porque se ha generado una tendencia de que hay información muy valiosa dentro de, digamos, el campo cinematográfico. Bueno, digamos que las técnicas proyectivas demandan a los encuestados pues la interpretación del comportamiento de otros. ¿Esos otros quién sería? Pues esas personas que participan de lleno, ¿sí? Y también nos ayudan a establecer por qué o a través de sus creencias y sus sentimientos, por qué actúan de esa manera o por qué lo lleva a tomar decisiones de esa manera. Bueno, entonces en eso consisten
las técnicas proyectivas. Ya nos queda menos de un minuto, entonces no, ya no demoran sacarnos la clase, entonces volvemos a ingresar por el mismo link.